vamos a estar trabajando. Hoy vamos a estar trabajando con lo que es la página 13. La clase de hoy es enfocada en lo que tenemos en la página 13 acerca de los principios lógicos. También vamos a ver un video educativo sobre los 4 principios lógicos. Espero que pues puedan observar el video, que no tengamos ningún problema. Bien, los principios lógicos, como les mencioné, entre estos principios podemos mencionar la coherencia y derivación en los pensamientos, principio y axiomas lógicos, principio del tercero excluido y principio de la razón suficiente. ¿Cómo se llama a la consecuencia sistemática? Bueno, este estudio que vamos a hacer aquí es basado en el principio de coherencia y derivación de los pensamientos. Tenemos que, ¿cómo se llama la consecuencia sistemática entre las ideas y pensamientos? Lo llamamos coherencia. Entonces, me va a leer, Denise, por favor, la página 13. La primera pregunta y lee su respuesta, por favor. En la página 13 del módulo, la primera pregunta y la respuesta usted también la lee. Los compañeros, si se conectaron, sigan la lectura, por favor. A ver, Denise, te escucho. Va debajo de la raíz, el primerito, donde dice esta consecuencia sistema llamada coherencia. Sí, mi amor, pero tiene que leer primero la pregunta, el título y todo. Cuando uno va a leer algo, uno lee el título primero. Ok. Los principios lógicos, coherencia y liberación de los Del pensamientos. pensamiento. ¿Cómo se le llama la consecuencia sistemática entre las ideas y los pensamientos? Esta consecuencia sistemática la llamamos coherencia. La inteligencia es una actividad que se ejerce en el tiempo, puesto los pensamientos, o mejor dicho, el pensar, en el proceso de cierta duración durante la cual se va disolviendo ideas, pero entre estas debemos existir el enlace tal que no sea durante mecánico, sino debe existir la consecuencia sistemática. Ajá, Hasta allí. dice allí que cómo se llama a esta consecuencia, dice que le llamamos coherencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es una actividad que se ejerce en el tiempo, ese proceso de que usted piensa y usted razona y obtiene un pensamiento coherente. Esa es la consecuencia sistemática entre las ideas y los pensamientos, es decir, lo que pasa entre cuando usted tiene una idea, usted la convierte en pensamiento, el resultado es una respuesta, es un resultado coherente, a eso es lo que se refiere. Tenemos aquí, mencione una condición para que haya coherencia. Una condición, una consecuencia sea establecida por una consecuencia inteligente. Allí lo dice en el módulo también, que sea establecida por una consecuencia inteligente, es decir, por un pensar razonable y lógico. Esa es la condición para que tenga coherencia. Para que un pensamiento sea coherente es que sea un pensar de una manera inteligente, de una manera que la respuesta exista, pues. Para que sea coherente, porque si usted tiene un pensamiento que no es lógico o que no es razonable, el resultado es un pensamiento, pero sería entonces incoherente. Por eso decimos fulanito dijo una incoherencia, porque no es lógico lo que está diciendo. Su resultado del pensamiento no ha sido coherente. Entonces esa es la condición para que haya coherencia. Puede existir la coherencia. Recuerden que estamos viendo el principio, coherencia y derivación del pensamiento. Ese es el único principio que estamos viendo aquí. Ahorita ya en el video el profesor les va a hablar de, de los otros principios. ¿Puede existir la coherencia y la lógica en los pensamientos? Dice, en efecto, no toda la serie de pensamientos es una serie coherente o lógica, es lo que les venía diciendo. A veces tenemos de una idea o un pensamiento nos sale algún pensamiento, nos sale algún resultado de ese pensar y son cosas ilógicas o incoherentes, ya que pueden haber un pensamiento cuyos miembros no guardan entre sí ninguna relación. ¿Cómo se caracterizan los disparates? Se caracterizan porque entre sus elementos no podemos establecer ningún nexo lógico, ninguna paridad, pues sus elementos son dispares.
Cuando se habla de que cómo se caracterizan los disparates, y aquí dice que no tiene ninguna paridad, es decir, que no tiene ninguna relación, ningún parecido entre lo que usted pensó y el resultado, entre la idea que usted tuvo y el resultado que tuvo de pensamiento. Por eso se dice que es un disparate. Entonces tenemos aquí, ¿a qué se debe el crecimiento lógico y coherente? Esa es la pregunta 1, 2, 3, 4, 5. La pregunta 5, Denise, lea la pregunta y la respuesta. Dice, ¿a qué se debe el crecimiento lógico y coherente? Su crecimiento se debe a un proceso de coordinación y subcoordinación de los conceptos mismos entre sí. Si decidimos el oro y el platino son metales preciosos, queremos significar que entre ellos los objetos preciosos podemos incluir los metales y entre esto el oro y el platino. Ajá. ¿A qué se debe el crecimiento lógico y coherente? ¿Por qué? ¿Por qué crece más el pensamiento coherente y los pensares con respuestas lógicas? Dice que es un proceso de coordinación y subordinación que tenemos en el cerebro inconscientemente de nosotros. Sale el pensamiento, sale la idea y el cerebro los ordena. De los conceptos entre sí. Si decimos que el oro y el platino son metales preciosos, damos a significar que entre los objetos preciosos podemos incluir los metales preciosos como el oro y el platino. O sea que los podemos incluir, por eso decimos son metales preciosos. ¿Cuál es la forma más simple que se presenta una serie lógica o coherente? Miren, aquí está la coherencia, así trabaja. Hacer, decir y sentir, y entonces usted obtiene un pensamiento coherente o un pensamiento lógico. La forma más simple en que se presenta la serie lógica o coherente es el juicio, que pensamos en nuestro sano juicio. No tenemos como resultado disparates ni locuras, sino en sano juicio. Por eso cuando una persona a veces se enferma o tiene un accidente, nosotros tendemos, y esa persona delira o habla tonterías o habla incoherencia y decimos de que ay, perdió el juicio, porque no está en su sano juicio, no está hablando coherencias o no está hablando desde los principios lógicos. Establecen relaciones, dice, la forma más simple en que se presenta la serie lógica o coherente es el juicio en el cual se establecen relaciones de conceptos de género, como el ejemplo del oro y el platino. Se estableció una relación entre metales preciosos, el oro y el platino, y porque eran considerados como metales preciosos. Bien, aquí vamos a ver si logramos observar el video. Aquí en el video se les van a explicar entonces sí los cuatro principios los cuatro principios lógicos. En el video lo vamos a ver. Denise, me avisa si se le reproduce o si no se le reproduce el video. Hola y bienvenidos al Pical. Hoy quiero hablar sobre los cuatro principios. Denise, ¿logra ver el video? Sí. Ah, ok. De la razón o del pensamiento. También se le llama los cuatro principios de la lógica o los cuatro principios supremos de la lógica. ¿Y por qué se dice supremos o por qué son considerados los principios básicos del razonamiento del pensamiento? Bueno, porque sin la existencia de estos, el pensamiento o el razonamiento como lo hacemos los humanos sería imposible. La lógica trata de explicar el pensamiento verdadero, el pensamiento válido. Para mí, el concepto de pensamiento válido tiene que ver con la coherencia, es decir, con que lo que estás afirmando es coherente con... Es lo que él está hablando de la coherencia, es lo que acabamos de ver ahorita sobre cuando el pensar los relaciona y obtiene una respuesta de manera coherente, como el ejemplo que dimos. Una afirmación previa que además cumple con una serie de criterios para que el mismo pueda ser verdadero. Si violas estos principios, es imposible que sea verdadero. Es más, es un mal razonamiento, que al final de lo que trata de buscar la lógica. Este video, a diferencia de otros, no es conceptual, es principalmente práctico, porque la idea es utilizar estas reglas para rebatir
muchos argumentos, muchos comentarios que he recibido. Y estos los voy a hacer en mi canal secundario, al cual los invito. Está por acá. Ahora sí, vamos con el primer principio. El principio de identidad. El principio de identidad tiene que ver con los entes. A ver, Denise, allí en la página 14 tienes lo que dice el principio de identidad. Para que lo leas, por favor. Es la tercera pregunta, 1, 2, 3, la cuarta pregunta de la página 14. Léalo, por favor. Denise, ¿me escucha? Sí. Ajá, lea allí la cuarta pregunta de la página 14 donde habla del principio de identidad, que es lo que el joven va a explicar en el video, pero quiero que lo lea de ahí del módulo. ¿Cuál es la idea principal del principio de identidad? Este principio se expresa con una fórmula A. A significa el concepto o una idea es igual a ella misma y no cambia en el momento en que se piensa. Ajá. Ya vas a ver por qué dice que es a ella misma, pero no cambia en el momento en que se piensa. Él les va a dar un buen ejemplo. Normalmente se dice A es igual a A. O hay otra forma de decirlo, que también es el sujeto está en el predicado. Por ejemplo, una manzana es una manzana. Ese sería el principio de identidad. Por lo que es igual. ¿Qué caracteriza una manzana? Bueno, es una fruta, tiene un tipo de color o de colores particulares, tiene un árbol específico, tiene estos sabores, etc. Entonces, para hablar de la identidad de la manzana, tengo que colocarlo dentro de un concepto. Pero también hay un error con este principio de identidad. Mucha gente lo confunde con el principio de igualdad o con la característica de igualdad, que no sería un principio. Les coloco un ejemplo práctico. Aquí tengo dos ventiladores exactamente iguales, pero no idénticos. No son el mismo ente, no es la misma identidad. ¿Cómo hago para diferenciarlos? A través, por ejemplo, vamos a colocar una letra. Este es el ventilador A que está en esta mano y este es el ventilador B que está en esta otra mano. Ahora, si yo te digo, dame un ventilador que esté en tu mano, el ente los incluye a los dos. Si yo digo, dame el ventilador A, ya uno de los dos entes no está. Aunque sean iguales, no son idénticos, son dos seres o dos entidades diferenciadas. Ahora, un ejemplo más fácil de entender es con los gemelos. Una es María y la otra es Josefina. Uno es José y el otro es Mario, por ejemplo. A pesar de que puedan ser iguales, realmente no son el mismo ente. Tienen dos nombres diferentes, tienen dos personalidades diferentes, además de experiencias personales diferentes, aunque sean genéricamente iguales. Y fenotípicamente sean exactamente igual y se visten igual, no son el mismo ente. También aquí hay un problema con los homónimos. Por ejemplo, yo puedo decir Hayek y mucha gente va a pensar que es esta Hayek. Y otro grupo va a pensar que es este Hayek. Ambos son homónimos. Entonces, en el concepto del principio de identidad de la lógica, yo no puedo cambiar el ente por otro dentro del mismo razonamiento. A ver, si yo digo, Hayek decía que el que conoce economía no puede ser socialista y además me ha encantado la película de Hayek. Allí hay un problema, porque hay dos entes que tienen el mismo nombre. Si yo he cambiado del Hayek economista a la Hayek actriz, para que no haya este problema en el principio de identidad, en mi razonamiento, ni tampoco cuando lo comunique, tengo que colocar algo que me permita diferenciar a los dos entes. A ver, si digo, el economista Hayek dice lo siguiente, y luego dice, me ha gustado, por cierto, me ha gustado mucho la película de la actriz Hayek. En ese caso, he colocado elementos que permiten diferenciar los entes, así que no hay un problema con el principio de identidad. Recuerden que esto es razonamiento, pero también en la expresión del razonamiento. Digo, porque si no lo expreso, no hay forma alguna de comunicarlo. Ahora, si yo tengo una confusión mental con los Hayek, voy a tener problemas. Si yo tengo una confusión mental con respecto a qué es una persona, voy a tener problemas. Así que lo primero que necesito es entender el concepto de la definición de las cosas que voy a pensar o que voy a colocar en afirmaciones. Con el principio de identidad hay otro problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ente cambia? Vamos a imaginar. María Las Palotes tiene un hijo llamado Juan de los Palotes y nació en 1981.
hoy en día, la pregunta sería, ¿Juan de los Palotes sigue siendo el mismo Juan de los Palotes que nació en 1981? No. Desde el punto de vista de las características específicas del Juan, el Juan ha cambiado mucho. Pero sigue siendo el ente llamado Juan de los Palotes, sí desde el punto de vista legal y sí incluso desde el punto de vista filial. Sigue siendo el hijo de su señora madre. No hay forma alguna de esto. Así que por mucho que haya cambiado el sujeto, sigue siendo el mismo ente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista filial o de filiación, de familia. Otro ejemplo en donde se utilizan homónimos y sin embargo es evidente que estamos hablando de entes diferentes es una rosa, rosa para rosa. Es evidente que en el primero es una flor, entonces el color de la flor, y el tercero es para quién va la flor. En ese caso hemos tenido que mentalmente colocar una identidad a cada palabra que sea igual. Es decir, las palabras son iguales, pero las entidades a las que están referidas no lo son. Conclusión. El principio de identidad significa que tengas claridad absoluta con respecto a la palabra, al sujeto al que te estás refiriendo y a su predicado, o que sepas qué significa ese sujeto. El segundo principio es el principio de la no contradicción. Y significa que algo no puede ser y no ser en el mismo sentido y en el mismo momento. Por ejemplo, tú no puedes estar viendo y no viendo este video al mismo tiempo. Alguien me dirá, pero es que lo estoy viendo con un solo ojo. Entonces lo estás viendo. Yo nunca he afirmado que lo veas con los dos ojos. Pero para verlo, si te pones de espalda, no puedes hacerlo. No podrías decir, estoy mirándolo de espalda, salvo que tengas ojos en la parte trasera de la cabeza. Y obviamente sabemos que eso es imposible. Por ahora, es otra afirmación, por ejemplo, en la que se diga, estoy casado y no estoy casado al mismo tiempo. Eso es imposible. O embarazada y no embarazada, o vivo y no vivo, etc. Yo creo que una de las formas más fáciles de entenderlo es con el ejemplo siguiente. Por ejemplo, si Jorge dice, yo soy papá de mi hijo y al mismo tiempo no soy papá de mi hijo. ¿Es posible allí que se esté vulnerando el principio de no contradicción? No, porque en ese caso, a pesar de que es la misma palabra, no se está usando con el mismo sentido. Es decir, en la primera parte decir soy el papá porque lo he criado, porque lo amo como un hijo y porque de repente hasta lo he adoptado. Pero en la segunda parte, cuando dice y no soy el papá, se está refiriendo al sentido biológico. Es decir, él no tiene mi carga genética. Así que en ese caso no hay una violación al principio de no contradicción. Igual, si me preguntan, ella es tu novia. A ver, Denise está allí. Busquen en la página 14 lo que es el principio de no contradicción y lo va a leer. En la página 14 no puede irse, tiene que estar en la clase viendo el video porque en cualquier momento yo le pido su participación. El principio de no contradicción. ¿A qué se refiere Página los 14. principios? Sí, ya la tengo. ¿A qué se refiere los principios de contradicción? Este principio establece que si hay dos juicios, de los cuales uno afirma y otro niega la misma cosa, no es posible que ambos sean verdaderos al mismo tiempo. Es lo que el joven está explicando cuando dijo que puedo decir soy el papá y no soy el papá. Ambas no son verdaderas al mismo tiempo, por lo que él dice. Cuando él dice soy el papá es porque lo he adoptado y lo amo como un hijo, y cuando él dice y no soy el papá, se refiere a que no tiene su carga genética. Ese es el principio de contradicción. Yo diría, ella es mi novia y ella no es mi novia. Entonces, obviamente, ¿qué podría decir acá? Podría decir, es mi novia en mi mente, mi sueño, en mi imaginación, pero en el mundo real no lo es. Así que no es en el mismo sentido. Igualmente, si me preguntan, ella es mi esposa y me he divorciado, yo debo decir, no, fue mi esposa. Así que en el tiempo, en el momento de tiempo, fue mi esposa, pero ya no es mi esposa, es el mismo término. Solamente que en tiempo no es igual. Se lo voy a poner fácil. ¿Estoy vivo o no lo estoy? El principio del tercer excluido. El principio del tercer excluido se confunde mucho con el anterior. El anterior tiene que ver con el ente, si es o no es al mismo tiempo. Si eso no es,
esa es. Tenemos allí en la página 15 el principio del tercero excluido que dice, ¿de qué se trata el principio del tercero excluido? Establece este principio que cuando tenemos dos juicios contradictorios, tales como A es B y A no es B, no se da una tercera posibilidad, no existe un tercer modo de ser, porque uno de estos juicios necesariamente debe ser verdadero, puesto que los dos no pueden ser falsos al mismo tiempo. Vamos a ver el video. En este caso se refiere a algo más grande, a una afirmación o un enunciado. A ver, lo explico un poco más sencillo. No puede haber como verdadero dos enunciados contradictorios al mismo tiempo. Y esto es aplicable solo si las dos afirmaciones son contradictorias entre ellas. Es decir, para que quede más claro, no es solo aplicable para preguntas disyuntivas. Mucha gente lo confunde y dice, esto solo se aplica si la respuesta es sí o no. Y realmente no. Hay una interpretación más moderna que dice que se debe llegar hasta la probabilidad. Es decir, por ejemplo, ¿cuándo nació Napoleón? Una pregunta de respuesta de selección simple. Y coloco 4 selecciones, tú no puedes colocar la quinta porque no existe la quinta solución. Sería en ese caso el quinto excluido. Pero para que se entienda más fácil lo voy a hacer con él. Si yo te pregunto, ¿tu carro enciende, o sea, prende cuando le doy al start, a la ignición? La respuesta es sí o no. No hay un tercero. Es decir, bueno, depende a veces. Porque lo que me está diciendo es a veces sí y a veces no. Sigue siendo la misma respuesta, sí o no. Otra pregunta, de repente más sencilla. ¿Tienes $10? Ahí solamente hay 2 respuestas posibles. Si tengo $10 o no tengo $10. Hay condicionantes entre esas respuestas. Sí tengo $10, pero no son míos. El problema es que en la pregunta yo no te pregunté si eran tuyos, si los podías gastar. Yo lo que estoy preguntando es si tienes existente esos $10, sí o no. Y entonces, al condicionar que no hay una respuesta posible intermedia, si los tengo y no los tengo, estoy hablando del tercer excluido. No es posible hacer esto en condiciones contradictorias. Ahora te pregunto, ¿tienes $10 para gastar? ¿Sí o no? Antes que te contestes, quiero agradecer a mis Patreon por apoyar este canal. Quiero agradecer a mis Patreon, Humberto On, Eva García Franco, Luis Santiago, JAJL, Paco, Marcos, Raúl Betancourt, Rocío Cori, Leonel B. Rojas y David Caray. Muchas gracias por apoyar este canal. Así que, a la pregunta, ¿quieres apoyar este canal en Patreon? Es algo que contestarán ustedes. Abajo está el enlace si te interesa o si puedes, porque ya esa es otra condición. El último principio es el principio de razón suficiente. Voy a decir que este no es un principio aristotélico y para mí... A ver, Denise, vamos a leer en el módulo el principio de razón suficiente que dice, este principio concierne al orden y a la dependencia de los pensamientos, o sea, cuando tienes un pensamiento dependiente. ¿Qué establece este principio? Establece que para nuestro pensamiento solo son verdaderos aquellos conocimientos que podemos probar suficientemente, basándonos en otros conocimientos reconocidos como verdaderos. ¿Por qué fue formulado el principio de la razón suficiente? Vamos a ver el video. Metalógico, es decir, superior a la mera lógica, porque es un principio prácticamente metafísico. ¿Qué significa el principio de razón suficiente? Que todo tiene una causa explicable. Todo se puede explicar. Ese es el concepto al que se refieren los filósofos de hace 500 años para atrás o para acá con respecto a la razón suficiente. A ver, es cuando yo afirmo en muchos videos, he afirmado que toda afirmación no es más que una conclusión. Para que sea una conclusión, lo que yo estoy dejando en evidencia es que viene de otro enunciado. A ver, se lo pongo fácil. Si digo, este libro es bueno, lo digo porque, uno, lo he leído. En caso contrario, no puedo saber si es bueno o malo. Segundo, porque ha cumplido con un criterio para mí que sea bueno. Ejemplo, he aprendido algo que antes no sabía. Y por ende, al aprender algo que no sabía, es ante el punto de vista bueno. Así que la conclusión es que el libro es bueno y por ende es recomendable. Como ustedes ven, cuando digo el libro es bueno o el libro es recomendable, he partido de algo previo. Ese algo previo es la razón suficiente. Schopenhauer tocó este tema en un libro muy bueno que lo recomiendo, que se llama La cuádruple raíz de la razón suficiente. Pero para decirlo muy simplificado es, por ejemplo, decir que todo debe venir de una causa, que toda afirmación exige una justificación, que es lo que efectivamente creo que es lo que se aplica en lógica o en argumentaciones.
También puede decirse que todo ser tiene su razón. En ese caso, pues ya un poco más metafísico. Y también se puede decir que toda acción tiene una motivación, ya podría ser más psicológico. Esto es lo que dice Schopenhauer de una forma muy resumida en su libro La cuádruple raíz de la razón suficiente. Pero en fin, para hacerlo muy corto y resumido, la razón suficiente es que todo debe tener una explicación que lo sostenga. En caso contrario, no es pensamiento, es creencia. Sobre el tema de creencias, ya lo he dicho antes. Mucha gente confunde creencias con religión. No es lo mismo. Yo puedo creer, por ejemplo, tiene que ver con la religión, que la ciencia es perfecta. No lo justifico, no lo razono, simplemente creo que es perfecta. Y no hay forma alguna. Si es perfecta, no cambia, pero resulta que cambia. Entonces, ¿cómo me lo explican? Esta es parte de la función de la filosofía, poner a plantearte que tienes que buscar una razón suficiente. No es suficiente explicar porque yo creo que es perfecta. Y allá van los son de violín para demostrar que estás enamorado de una creencia. No. Todo pensamiento y toda argumentación tiene que estar justificado. Bueno, dicho esto, espero que les ayude, sobre todo para ver las incongruencias de razonamiento y en el pensamiento de muchísimas afirmaciones que hacemos diariamente. Aquí los comentarios son un buen ejemplo de cuando se aplica estos principios y cuando no se aplica. Dicho esto, gracias por acompañarme hasta acá. Te invito a seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Al igual, ya YouTube debe estarte pasando por aquí 2 videos para que si te gusta el canal, pues sigas mirando un poco el contenido del mismo, que te suscribas. Por aquí, todo por hoy. Sapere aude y hasta luego. Bien, Denise, espero que el video del profesor haya sido de mucha ayuda para lo que fue la explicación de los principios de la lógica. Vimos el principio del tercero excluido, vimos el principio de la identidad, que fue el que me pareció más interesante. Denise, entonces ahorita voy a hacer una pausa para que continuemos entonces en lo que es la clase de geografía de Panamá.